Buenos días, hermanos. Les habla Afif Chaik. Tengo para el devocional de esta mañana que compartir. Sentí hacerlo como algo que no es la línea habitual mía, si pudiera definir una línea de reflexiones, pero se trata de algo que impactó mi vida hace tiempo y cambió totalmente mi enfoque de lo que podría llamar mi conducta, mi forma de mostrar mi espiritualidad y la forma de hacer la obra del Señor. Una vez participé con un grupo de pastores y el tema era descubrir cuáles eran las características del accionar de Jesucristo el Señor. Porque algo tenía que haber ahí que podíamos encontrar que tendría que ser un ejemplo, porque Él es todo un ejemplo, el supremo ejemplo. Pero analizamos en un estudio que nos llevó bastante tiempo de reflexión con un grupo de pastores en un retiro, y llegamos a varias conclusiones muy interesantes que afectaron mi vida. Y creo que compartirlas puede llevar a otros a encontrar también algo que no habían, a lo que no habían prestado atención antes. Descubrimos que en la forma de moverse el Señor y de actuar, digamos, su conducta y la manifestación de su grandeza ante la gente, se hizo de una manera que descubre cuatro características que podríamos llamar son las cuatro características del accionar del Señor Jesús. La primera de ellas encontramos es que es la sencillez, la forma de abordar directamente las situaciones y los problemas y de ir directamente, como decimos mucho en nuestro idioma latino, ir al grano y hacerlo con simplicidad, de tal manera que su pose, su accionar sea de esas características, de gran sencillez, de gran realismo. No hace mucho me dijeron, hablando yo con este espíritu, con un amigo no cristiano, y explicaba la esencia del Evangelio que él no había visto nunca, porque él estaba con el concepto del Evangelio religioso, me dice, pero Afif, entonces, ¿por qué la complicaron tanto? ¿Por qué no van a lo sencillo de la palabra de Dios que tú me has explicado? Esa es la forma de hacerlo. Entonces, para mí fue una tremenda lección porque en mi aproximación a otros, a mi prójimo, a quien pretendo darle la palabra para que lo acerque a Cristo, esa aproximación tiene que tener esta característica esencial, la de la sencillez que había en el Señor. Pero había otra característica más, y todas estas son para dejarnos pensando porque aquí digo lo que digo siempre, lo que va a quedar sugerido va a ser más importante que lo que quede dicho. La segunda característica que encontramos en el accionar de Jesús es la concentración. Él se dedicó, se concentró en sus 12 discípulos, se concentró en el tratamiento individual de quienes él o con quienes él trabajó. Fíjense que eso es lo contrario de lo que habitualmente hacemos, porque estamos en muchas cosas y yo descubrí que un punto débil en mi accionar era justamente la dispersión, todo lo contrario de la concentración. Entonces, si a la sencillez en mi accionar yo le agrego esa concentración, es como que voy encontrando la forma de dar una palabra efectiva y dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje, porque es como, diría yo, facilitarle, entre comillas, la obra al Espíritu Santo. Pero además encontramos una tercera intensidad, una tercera característica, ya la dije, que es la intensidad. No solamente la sencillez en nuestra aproximación a otros,
No solamente la dedicación con concentración, sino también intensidad, es ritmo. Se parece al ejercicio físico que, por ejemplo, cuando está referido a lo cardíaco, tiene que tener ritmo porque si ese ejercicio no genera una tensión entre los músculos del corazón, no produce el efecto que debería producir. Entonces, por ejemplo, caminar 20 cuadras a paso muy lento no es lo mismo que caminarlas a paso acelerado para poner justamente los músculos cardíacos en funciones. Intensidad. Y esa es la característica que tiene que tener nuestro accionar cuando estamos siendo testigos de Jesucristo. Pero la cuarta característica es la piedra de toque. No solamente sencillez, no solamente concentración en lo que hacemos, no solamente intensidad y ritmo en lo que vamos compartiendo, sino la constancia, la perseverancia. Les confieso con toda sencillez que ese era el punto débil mío. Yo estaba siempre en todo lo creativo, en lo profesional, me gustaba hacer todo lo nuevo, grandes proyectos y cosas nuevas. Difícilmente aceptaba hacer 2 veces la misma cosa. Yo diría que el Señor me trató y al llamarme a la misión y al entrar en una experiencia nueva, adquirí justamente algo que no lo tenía, la actitud característica de quien trabaja con intensidad, con constancia, buscando hacer la obra de Dios de manera tal que persevere. Y ese es el punto débil. Yo en estos tiempos en que estuve compartiendo toda esta vida de misión, de la cual me refiero muchas veces, en los últimos, diría, 30 años, el punto más difícil ha sido empezar algo y ver que eso prospera y que se mantiene. Y el Señor nos dijo que Él pone el ojo justamente en esto, porque Él, cuando nos dice que nos ha puesto para llevar fruto, nos ha puesto para llevar un fruto que permanezca. Entonces la perseverancia es una pauta fundamental que tiene que caracterizar nuestro accionar. ¿Y qué produce todo eso? Y bueno, lo que produjo en mí, diría así, una transformación en mi ministerio, porque todo esto está muy lejos de ser un estudio bíblico, muy lejos de ser simplemente una enseñanza práctica, muy lejos de ser un método o una técnica que hay que aplicar para nuestro accionar. No, esto es un ejercicio que nos conduce a que Dios justamente haga la obra de transformación de nuestra vida y nuestro accionar se acomode a las pautas que Dios quiere ver en nuestro testimonio todos los días. Bueno, así de sencillo, lo dejo con ustedes para que lo piensen, para que lo vean y vean que el hablar a otros y el alcanzar a otros implica tener esta actitud de actuar con sencillez, con concentración, con intensidad y con constancia. Que tengan un día bendecido con la presencia del Señor. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familias, no importa el lugar del mundo donde te encuentres.